Nos encontramos hoy en el Centro de la Imagen con la exposición Ciudad Vorágine de Héctor García, en la que tomamos un enfoque particular para conmemorar. Creemos que la mejor forma de conmemorar a Héctor García es a través de investigar su archivo. Como ustedes saben, hay unas fotos muy populares de Héctor García, estas fotos que son icónicas, que todos nosotros conocemos, donde se representan estos grandes escenarios que tienen una gran función estética, una gran función histórica. Pero lo que nosotros queremos hacer fue realizar el archivo, que es uno de los archivos probablemente más grandes en México, el archivo que no falta en la Fundación María Héctor García. Héctor tuvo la amabilidad de abrirnos las puertas de él. Este archivo es inmenso, tenemos más de 1,5 millones de imágenes, como nos comentó Héctor hace unos meses. Nosotros tenemos la misión de ver todas estas imágenes y ver qué es lo que nos dice el archivo. Comúnmente cuando hacemos una curaduría, lo que hacemos es crear un discurso y después llenarlo. Pero lo que quisimos hacer fue ver el archivo, ver qué dicen las imágenes y a partir de eso generar un discurso. Lo que hicimos, como eran muchas imágenes naturalmente, fue crear un grupo de investigación, que es el Seminario de Investigación de Fotografía, del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde reunimos un grupo de gente transdisciplinar. Tenemos historiadores, tenemos investigadores en fotografía, tenemos fotógrafos, y lo que hicimos fue revisar todo el material que podíamos. Como eran 1,5 millones de imágenes, no pudimos abarcar tanto, pero al menos estos 15,000 registros que se tienen en el archivo, vimos al menos un 10% de estas imágenes. Hicimos en equipo esto, analizamos estas imágenes y las vimos en conjunto para encontrar cuáles eran esos temas, cuáles eran esos tópicos que le interesaban a Héctor García. Y lo que descubrimos mientras vimos sus fotos es que a pesar de que hay escenarios comunes, que hay lugares, que hay personajes, hay un tenor de fondo que siempre está, que es la Ciudad de México. Entonces quisimos darle a esta exposición como tema la Ciudad de México a través de la mente de Héctor García. Lo que van a ver a lo largo de la exposición es un ejercicio en el que él hace una metáfora de esta modernización de la Ciudad de México. Lo dividimos en 4 grandes secciones. Primero tenemos este lado vorágine, donde vamos a ver el movimiento que se da dentro de la ciudad. Tenemos una segunda sección que se llama construcción-destrucción, donde vemos cómo se reconfigura este mapa de la ciudad a través de la construcción de los edificios y de la destrucción de las memorias históricas. Tenemos una tercera sección que se llama Los Olvidados, donde vamos a ver estos personajes que son expulsados de esta sociedad en modernización. Y por último, en la planta de arriba, tenemos la sección de imágenes, donde vamos a ver cómo estos desplazamientos se dan fuera de la ciudad y también cómo se marginalizan ciertos individuos dentro de la ciudad, pero con otro matiz, un matiz político, un matiz económico, un matiz cultural. Esta es nuestra primera sección de la exposición que lleva un nombre vorágine. Hay que tomar en cuenta que Héctor García, un fotógrafo que nació en México, que creció en México y que vivió gran parte de su vida en México. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en la obra de Héctor García se enmarca en esta ciudad, la capital de México, que es nuestra Ciudad de México. Y lo que nosotros intentamos hacer en esta parte de la exposición fue retratar estos movimientos, este dinamismo, esta aceleración constante que está en estos particulares años, en estas particulares décadas en la Ciudad de México. Estamos hablando de la década de los 40, 50, 60 y 70. En esta exposición sobre todo van a ver obras de los 50 y de los 60 que se enmarcan en el llamado milagro mexicano, ¿no? Este proceso de aceleración tecnológica, de aceleración industrial, de aceleración económica. Y lo que vemos es, a través de la lente, ese movimiento que existe en la ciudad. Si ven alrededor, van a poder ver algunas imágenes que, por ejemplo, están borrosas, están en movimiento, parece que están mal tomadas, podríamos decir. Pero en realidad el caso es que Héctor García intentaba tomar estas fotos en movimiento, es el movimiento de la ciudad. Además, Héctor García no tomaba fotos fijos, no tomaba fotos paradas. A veces las tomaba caminando, a veces las tomaba en automóvil, a veces las tomaba desde las alturas. Entonces vemos diferentes contrastes, vemos la ciudad vista desde abajo, vista desde arriba, por ejemplo tenemos una fotografía panorámica, tenemos diferentes formas de entender la ciudad. Pensábamos un poco que esta vorágine tiene justamente que ver con esto, con estos contrastes que existen en la ciudad en la década de los 50 y de los 60. Tenemos esta aspiración a que el mundo, bueno, al menos en la Ciudad de México, nuestro mundo, se vuelva más moderno, se vuelva más industrializado, mejore su economía. Y se cree que a través de este ejercicio lo que vamos a lograr es justamente este desarrollo estabilizador, como también se conoce el milagro mexicano. Pero lo que vemos en estas fotos es que no existe este desarrollo estabilizador, sino una desestabilización de la sociedad mexicana. Tenemos estos contrastes entre lo moderno, por ejemplo acá, y lo tradicional. Tenemos estos contrastes entre la riqueza y la pobreza, entre lo minúsculo y lo que es inmenso. Entonces lo que vemos es que en esta ciudad se configura una suerte de mezcla entre contrarios.
como si estuviéramos en un remolino, en una vorágine, donde chocan las cosas y a partir de estos choques, de estos encuentros, de estas mutaciones de la ciudad en la que vivimos, se crea algo que es nuevo, que es una ciudad en caos. La imagen que tenemos al principio, que acompaña el título de Ciudad Vorágine, justamente representa este gesto. Tenemos un peatón, alguien que recorre la ciudad en la vorágine de los automóviles, que mientras está intentando detenerlos, intenta equilibrarse porque está en este tránsito caótico que es la ciudad. Entonces, en estas imágenes lo que podemos ver es justamente estos dinamismos, a la gente caminando, a los autos transitando por las avenidas, incluso estos entrelazamientos entre personas y peatones, o incluso más los choques que existen físicamente en la ciudad. El accidente automovilístico, el policía que intenta cruzar la avenida, el personaje que tiene que ver detrás de un camión para poder ver qué es lo que viene después. Creo que este es un poco el ejercicio que se hace en México en la década de los 50 y 60, el no saber qué es lo que viene después y que Héctor García logra cubrir con su cámara en esta primera sección de nuestra exposición. Esta sección está pensada en la idea de la ciudad como un ejercicio nuevo de construir destruir para construir algo nuevo. La ciudad buscaba en ese periodo del mal llamado milagro mexicano construir una nueva urbanidad, un nuevo tipo de ciudadano. Y este tipo de ciudadano iba a estar dentro de la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México no solamente era este ente, sino también era el ideal que buscaba propiamente el país para poder representarse, ¿no? Esta mal lograda modernidad que buscaba. Es por eso que la ciudad deja todo aquello que es tradicional, todo aquello que se le llamaba el México viejo, para construir uno nuevo, moderno, netamente urbano, nuevamente con un tipo de material totalmente distinto. Entonces, como podemos ver en las fotos que seleccionamos, vamos a ver que la ciudad para la década de los 40 va a tener un matiz y un trazo totalmente diferente. En las imágenes de Héctor podemos ver el paisaje de la ciudad que va cambiando, cómo van escampando estos gigantes de concreto, de vidrio, ¿no? Que van a sustituir a la cantera, a la madera y propiamente al tesontle, ¿no? Que caracterizó a la Ciudad de México. En la Ciudad de México vamos a encontrar en este periodo estas nuevas edificaciones que no solamente van a hablar particularmente de la modernidad, sino de una manera de comprender la ciudad, de hacerla. El Estado mexicano estaba totalmente empecinado en construir, y particularmente en la Ciudad de México. Por eso la Ciudad de México se vuelve escenario para la modernización, pero también para nuestro fotógrafo se vuelve en el escenario perfecto para construir esta ciudad, para hacerla visible, para representarla. Y como vamos a ver tanto en esta parte como en la parte de arriba de los márgenes, CU, Ciudad Satélite, el Centro Urbano Normal Tlatelolco y una infinidad de otras obras fueron, digamos, la tendencia que el Estado mexicano buscaba. Digamos, fueron los hitos de la construcción que buscaba el Estado mexicano para todo México, no solamente para la ciudad, sino para todo México. Estaba proyectando un tipo de ciudad, este tipo de ciudad. Y bueno, finalmente, también vamos a ver más adelante, en esta zona, por el tipo de construcción y destrucción, no solamente la realiza el Estado mexicano, sino además está construida, o como esta ciudad está construida sobre un lago, la serie de terremotos van a avasallar en el periodo del 57, y esto lo vamos a ver claramente con estas fotografías que Héctor logra tomar del terremoto del 57, en el que se destruye el edificio Corcuera, se tiene una serie de daños particulares en la ciudad, y además un hecho significativo fue que se cayó el Ángel de la Independencia, que posteriormente va a ser levantado, ¿no? Este fue un hecho que cimbró particularmente a la ciudad, que digamos que le hizo naturalmente el juego al Estado, ¿no? La destrucción para volver a construir un México nuevo, un México moderno. Y como pueden ver en las fotos, esta sección particularmente nos habla de esa parte que Héctor García quiso mostrar. Algunos porque ya la conocen. Esta imagen es una que presentamos en la conferencia de prensa cuando presentamos la serie de exposiciones que íbamos a hacer, y mencioné esta foto porque él siempre dijo, cuando le preguntaban que quién era, que este niño quién era o a quién representaba, dijo, este soy yo, ¿no? Entonces, él como les mencionábamos, desde muy chico, a la edad de 7 años más o menos,
se salía de su casa, andaba en la calle y posteriormente su mamá muere y hay una época en que él prácticamente vive en la calle, ¿no? Entonces, pues una manera de reflejarlo, él toda la vida retrató niños, toda la vida retrató niños. Hay fotos desde los 40 hasta los 80 de niños, porque él siempre buscó tomar niños en la calle, porque de alguna manera se sentía reflejado o trataba de mostrar esa parte de los niños, de sus vivencias, ¿no? En algún momento mencionaba que iba a Excelsior, por ejemplo, a las rotativas, que el periódico salía caliente, y era una manera de protegerse del frío, ¿no? Creo que esta fue la parte un poco más lúdica de la exposición porque nos permitía jugar no solo con las imágenes dentro del espacio, sino un espacio completamente nuevo para presentar fotografías, ¿no? Entonces tenemos este pasillo que es bastante grande, que es bastante alto, que queríamos ver qué es lo que podíamos mostrar, que se pudiera ver en detalle y descubrir cosas que no se puede ver en una imagen pequeña, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos unas reproducciones de 35 milímetros, de 120, que en realidad sigue siendo un formato ampliado pequeño. Pero cuando vemos esto, es una comparativa bastante más grande. Lo que hicimos fue tomar este libro publicado por Salvador Novo, escrito por Salvador Novo, que es La Nueva Grandeza Mexicana, donde justamente busca representar esta modernización de la Ciudad de México y que busca mostrar toda esta evolución que ha habido en los años de los 50, de los 60, de los 40 todavía. Entonces, esa es la publicación que se hace en el año 46, en este caso tenemos digitalizada la edición del año 1967. Recordarán que este libro estuvo ilustrado por al menos 2 fotógrafos, Héctor García en esta versión y posteriormente en el 68 Rodrigo Moya. Entonces lo que vemos son 2 formas diferentes de ver a la ciudad. Mi mamá en algún momento mencionaba esta parte de que mi papá, en una época que se juntaba con Mantecón, Mantecón era un luchador, ¿no? Un boxeador más bien, no un luchador, un boxeador. Entonces de repente se iban de parranda y agarraban el relajo, el show, todo. Y entonces, pues sí, de repente les iba bien y de repente les ponían una paliza como la que se veía aquí enfrente, ¿no? Entonces, pues una de las razones por las que le falta el diente es por eso. Bueno, y quiero hacerles un último comentario rapidísimo porque ya vamos a la inauguración. Nadie preguntó si las fotos deberían de tener un vidrio o deberían de estar protegidas o algo, ¿no? O sea, las fotos no tienen un vidrio, están marcadas de esta manera, precisamente porque Héctor Oloco, el dueño de NMI, hace yo creo que 30, 40 años trabajó con mi papá, le ayudó a hacer otras exposiciones en gran formato también, y en esa ocasión él tenía rollos de papel que había comprado, los guardó en algún momento, y ahora que estábamos buscando pues el apoyo y todo para hacer el centenario de mi papá, cuando hablamos con Héctor Oloco, él me dijo, es que yo guardé estos rollos de papel pensando que algún día podría hacer una exposición e imprimir las fotos de Héctor García. Y hoy en día, gracias a eso, tenemos este papel que además es un papel fotográfico, 100% fotográfico. Se imprimió digitalmente, pero se reveló manualmente, ¿no? O sea, se usó revelador, fijador, agua y todo para poder imprimir estas imágenes. Entonces, la intención de que no tengan el vídeo es para que uno pueda ver tanto la textura y el papel que se usó, ¿no?